Hace un tiempo hablaba con un referente de una liga de afrodescendientes y me contaba que el nombre Mauro, como me lo decía como felicitándome, que viene de Mor, que quiere decir negro. No, yo pensé que era un nombre bastante wicca. Estamos en París, estamos en una casa amiga. ¿Qué te trae a París ahora mismo? Bueno, mai compuche, mai pupe, ni pulangien, puenianai, faccianto mai taquinia che un epiante facci pagni guadungu, inceta Mauro Michan ni pingen, inceta lonco, poi il mapo me leita ni palme, ni turun, faccianto mai taquinia che un in caso un epian. Bueno, mi nombre es Mauro Millán y no sabía ese detalle del nombre Mauro. Yo también pensé que era un nombre, de hecho, de la península ibérica, me habían dicho. Igual, de todas maneras, Mauro es un nombre que eligieron mis padres, pero evidentemente hace no mucho tiempo atrás no existía esa forma de nombrarnos, ¿no? De hecho, el Mapudungun, o el nombre de la tierra que uno obtenía a partir de la sabiduría de sus padres, de sus abuelos, también fue un proceso de pérdida. Pero bueno, hoy estamos tratando de recuperar el nombre que realmente, cómo nos nombran, ¿no? Porque en realidad uno no se nombra. ¿Y qué me trae acá? Me trae la necesidad primero de responder a la invitación cordial, y esa invitación que tiene que ver también con la posibilidad de abrir las puertas a realidades en el mundo que muchos grupos organizados están llevando adelante, ¿no? Principalmente acá en Europa, para que podamos venir y contar y difundir una realidad que a veces poco se sabe en esta parte del planeta, que es la lucha en este caso del pueblo mapuche. ¿Qué significa ser mapuche en lo que hoy se denomina Patagonia Argentina? ¿Qué significa este proceso de emergencia en dos sentidos de la palabra, ¿no? Del hecho de emerger y de la emergencia del pueblo mapuche? Y bueno, viajando miles de kilómetros, traje esa premisa, ¿no? de contar, si se quiere, un poco la historia de mi pueblo y la lucha que lleva adelante. Yo aprovecho esa pequeña referencia que hiciste al nombre y a los padres que del principio, y aprovecho para volver por ahí un poquito atrás y preguntarte dónde naciste. Bien, yo nací en un pequeño pueblito que se menciona de nombre en Maitén. Esto es en lo que es ahora Patagonia Argentina, en la provincia de Chubut. Un pueblito que no es muy antiguo. Es un pueblo que debe tener alrededor de 80, 90 años. ¿Sí? Y mis antepasados, desde mi padre y mi madre, ellos vivieron hasta su juventud en Lofche, en Comolía. Mi padre de un lugar que se llama Fitatimem, con toda una historia de recorrido, ¿no? Porque no es que ellos son originarios de generación en generación de ese lugar, sino vienen desplazados. Y lo mismo pasa con mi madre y el relato del transcurrir por el territorio de mis abuelos y de mis bisabuelos. Ellos venían de un lugar denominado El Mirador, que también es provincia de Chubut. Nací ahí, en Maitén. Nacimos porque soy melliza, junto con una hermana, mi hermana Moira. Y igual permanecimos poco tiempo en ese lugar. Por razones del trabajo de mi padre, fuimos a parar a la provincia de Buenos Aires. Era ferroviario. De hecho, hay una antigua empresa de transporte ferroviaria
que fue impulsada en la época de los ingleses, cuando se funda la Compañía de Tierra del Sur Argentino, tenían que sacar todas las ganancias de ese grupo y se crea el ferrocarril con una característica particular, que es una trocha angosta y a vapor. Y hasta el día de hoy funciona. Y de parte de mi familia paterna tengo una historia con el ferrocarril, porque mi abuelo fue uno de los que llevaba los rieles, trabajó poniendo rieles, y mi padre trabajó conduciendo la locomotora. Así que nos criamos gran parte de nuestra vida andando en ese medio de locomoción. Pero bueno, por esas circunstancias fuimos a parar a Bahía Blanca, que esto es provincia de Buenos Aires, y recién entrada a la adolescencia, juventud, nos dimos cuenta que Bahía Blanca también era territorio mapuche. Creíamos que estábamos en un lugar absolutamente ajeno a nuestra historia como pueblo, pero de repente descubrir que, por ejemplo, Bahía Blanca tiene una calle que se llama 19 de Mayo y que recuerda la última gran matanza que perpetró el ejército argentino, en ese mismo lugar que después se transformó en plaza. Más de 150 huaychafe y con sus respectivas familias fueron asesinados. Fue la última resistencia en ese sector. Y la calle lleva el nombre, o sea, recuerda la fecha en que se produjo la gran matanza. Por eso digo, descubrir de que estábamos pisando territorio mapuche en un lugar que creíamos absolutamente ajeno a nuestra historia, ¿no? Porque Bahía Blanca es un lugar de puerto, yo tuve amigos, en su gran mayoría descendientes de italianos y españoles, pero más italianos. Y la verdad que en mi propio territorio me sentía como ajeno, porque sus lonas no se parecían a mis chuchú, no se parecían a mis abuelas, ¿no? Ni mis abuelos. Pero bueno, eso es un capítulo de proceso identitario que tuve, como fui dándome cuenta de cuál era mi verdadero origen, ¿no? Así que mi nacimiento fue en Maitén y transcurrí parte de mi vida en provincia de Buenos Aires hasta que, entrada la juventud, adolescencia, juventud, volví al sur, a una ciudad llamada Esquel. Y ahí empezamos a organizarnos pensando en función de la posibilidad de concretar una instancia organizativa que nos ayude que sea mucho más facilitadora para la interacción entre las comunidades que en ese momento veíamos que estaban muy dispersas. Y ahí dimos como primer paso de organización a la organización de comunidades mapuches Tehuelche 11 de octubre. 11 de octubre por la fecha, decíamos 11 de octubre es el último día de libertad, después ingresa Colón, pero fundamentalmente ingresa un pensamiento ideológico absolutamente antagónico a lo que se vivía en ese continente. Hace unos días estuviste hablando justo después de la difusión del filme Amanecer Rebelde, sí, que había escrito Osvaldo Bayer con Ayero. Y había una persona que te preguntó justamente en qué momento te decidiste ser lonco o en qué momento hubo ese quiebre, y vos, bueno, explicaste bastante bien cómo fue esto. Por lo que acabas de contar, tuviste una infancia que estaba como compartida entre lo que es tu marco familiar y tus raíces y tus orígenes, y también en lo que debe haber sido la vida en ciudades que son bastante desarrolladas, como puede haber sido Bahía Blanca, como puede haber sido luego Esquel. Sí, es el hecho de transcurrir gran parte de la vida en la urbanidad, evidentemente estás permanentemente rodeado de medios de comunicación, de códigos, de formas de interpretar tu pasar por la vida de una manera muy diferente a lo que significa el momento, el tiempo y el contacto con tu mapa, con tu tierra, con tu forma de interpretar la naturaleza, ¿no? Desde la mirada mapuche. Pero uno no tiene esa capacidad de discernir cuando ignoras tu propia cultura, ¿no? Uno cree que evidentemente lo único que puede
caber en tu pensamiento es el pensamiento que rige en ese momento, que es la urbanidad, pensamiento, si se quiere, winca, como decimos nosotros, ¿no? Y por otro lado también hay algo que me parece mucho más difícil también de salir, que es las ideologías y religiones que nos formatearon como individuo urbano, ¿no? Mis padres eran evangélicos, durante mucho tiempo fueron evangélicos. Y creo que ese fue el deshacerse de ese pensamiento religioso fue el paso más importante de nuestras vidas. Uno se va criando con la culpa, porque esas religiones lo primero que te inculcan es ser culpable. De hecho te muestran la figura del supuesto Jesús y te dicen, él murió por vos, te dicen de chiquitito, te están diciendo murió por vos. E imagínate lo que significa la carga que uno lleva, de que uno nace culpable. Nace culpable porque es diferente, nace culpable porque tus abuelos son diferentes, porque de esto, por el otro. ¿No? Entonces, salir de ahí fue un gran desafío, pero creo que fue un paso absolutamente familiar. Interpelar a esa religión que nos formateó y dar los pasos de desprendernos de esa idea, ¿no? De control, que son ideas de control. Después, el siguiente paso fue pensarnos como mapuche ya no en la urbanidad y buscar un nexo con la tierra, pero nunca te desprender de lo otro. No es que por arte de magia uno se va a la tierra, a la mapu y ya te convertís en... No, ya tenemos una impronta que es muy difícil de que te despoje, pero bueno, por otro lado también te hace ser lo que sos, si no sé. Me parece que todo el transcurrir de nuestra vida nos sirvió para mucho, ¿no? Por ejemplo, haber tenido la oportunidad de compartir con amigos que no eran mapuches. Bueno, todo eso también te sirve en la vida. Te hace de alguna manera un ser que habita un planeta y te das cuenta de que hay diferentes culturas, que hay cuestiones que no tienen que ver con el color ni la ideología, que tiene que ver más con sentimientos, etcétera, etcétera. Ese transcurrir también me enseñó eso. Después lo otro, que era lo más traumático que dije en principio, que es el tema religioso. Cuando uno toma conciencia y salís de ese control, evidentemente creo yo que uno ya no vuelve a eso. Ya no podés volver. Es como unirse y no tenés pasaje de vuelta. Volver sería reincidir de manera muy sorprendente, ¿no? Yo no me veo volviendo a... Renunciando a muchas cosas. Claro, pensar de que el hecho de darte cuenta de que todo lo que, la crianza, toda la escuela primaria, todo estaba relacionado a esa imposición y control, y que luego se simplificó, porque cuando uno empieza a recuperar su historia, el relato de los abuelos, de tus propios padres, decís sí, evidentemente las respuestas que yo buscaba como individuo, uno las encuentra. Y bueno, ya no tenés retorno, ya estás involucrado en tu propia cultura. Pero lo que sería ese tramo que va desde el fin de la infancia y toda la adolescencia, ¿cómo lo viviste personalmente? Y yo lo viví... Había una contradicción, ya sentías dos fuerzas que podían ser paralelas o antagonistas. Contradicción cuando uno no... Es cuando... A ver, si no tenés presente la otra cultura, en tu ser no existe contradicción, porque tenés una sola cultura que se te impone, ¿no? Claro. No, por eso decía, no tenés capacidad para... las herramientas para discernir. Nunca me cuestioné, hasta los 9 años, de que sí veía diferencia, veía que mis abuelos cuando nos iban a visitar por el Mapu, bien al sur, hacia Bahía Blanca, me llamaba la atención de que mi abuela, que para mí era mi abuela, yo no le decía ni chuchú,
ni cucú, no tenía esas formas de denominar a mis abuelos. Era mi abuela. Pero yo decía, no se parecen a las nonas de mis amigos, ¿no? Y hasta cierta manera me daba vergüenza verlas, que no se parecían para nada a las nonas, ¿no? A esas nonas italianas, que con tanto orgullo mis amigos me presentaban. A mí me daba vergüenza ver a mi abuela. Pero yo no tenía la herramienta para discernir qué pasaba, cuál era la situación, porque lo que me relataba mi madre, fundamentalmente mi mamá, eran historias de miseria. Historias que decimos que eran, de hecho con mi hermana Moy le decíamos, bueno, algún día contaron una historia que sea linda. Me decía, pero esta es mi verdad, decía ella. Es la verdad, me decía, ¿qué te voy a contar? Y el relato de mi madre era que a los 7, 8 años tenía que ya trabajar, porque la situación económica era muy desastrosa en el lugar donde vivía, en las comunidades, que lo habían dejado con un maestro que era director y que le había prometido a mi abuela que le iba a hacer estudiar. Todo lo contrario, trabajaba de chiquitita, le lavaba hasta la ropa interior en el río. O sea, mi madre me relató una historia de mucha tristeza, de mucho sufrimiento. Entonces, uno quería escuchar otra cosa, algo diferente. Y eso también es parte de cómo te marca tu paso, ¿no? Como proceso identitario, digamos, ¿no? Y ocurre algo importante en nuestras vidas, que ya entre los 9 y 10 regresamos al lugar de nacimiento de mi madre, porque había muerto el último hermano que le quedaba y había dejado un campito, decimos, un espacio con algunos animales. Y me tocó acompañar a mi mamá con mi hermano mayor y descubrimos un mundo que de ese mundo no me pude ir nunca más. Descubrí tíos que hablaban mapudungún, descubrí mis propios primos que tenían una interpretación del lugar que era, para mí me alucina, ¿no? De que ellos ven la naturaleza de una manera increíble. Entonces, no, yo sabía que venías porque había un ñanco que estaba ahí o que vino, me avisó, o sea, una forma de ver la naturaleza que yo jamás la había pensado de esa manera, ¿no? Y descubrir que mis orígenes estaban relacionados a ese entorno, a esa familia, de hecho me generó orgullo, esa sería la palabra. No pude olvidarme nunca más de eso, de hecho volvía todos los años, y una cosa llevó a la otra, porque finalmente asumí mi identidad como mapuche y bueno, ya siendo joven comenzamos un proceso de encontrarse con las comunidades y de ahí no paré nunca más, no sé, pasaron tantas cosas. Finalmente había algo más que las historias de miseria. Habían historias épicas de resistencia, yo creo que la sociedad mapuche es una sociedad que llegó a un grado de tanta precisión el hecho de la horizontalidad y funcional como sociedad horizontal, que adversidades que a cualquier sociedad hubiese llevado a la desaparición, sin embargo, tanta adversidad, pero ellos, mis antepasados, se volvieron a recuperar en todos los aspectos, ¿no? Se recuperaron en el aspecto de sociedad, en cuanto a la relación, en cuanto a lo económico. Siempre hubo momentos de recuperación. Y no se logra con una sociedad vertical, se logra con una sociedad horizontal y donde a veces las diferencias se tienen que dejar de lado. Yo creo que eso, descubrir ese aspecto de mis antepasados me nutrieron. Fue una cosa. Pero sin renegar con respecto al otro. Yo en ese aspecto no tengo esa mirada de decir pobre de nosotros, que los huincas, que acá, que podemos lamentarnos, podemos vivir lamentándonos, ¿no? Pero de nada sirve si uno no ejerce su propio derecho, ¿no? La identidad se ejerce, no se le pide permiso a nadie.
Tengo una abuela que fue una de mis mayores referentes, la madre de mi mamá. Una mujer que ella no acataba órdenes, desobedecía permanentemente. Y así también estuvo presa mucho tiempo, estuvo presa por defender a otros. Y yo decía, si mi abuela, que en ese momento no existían organismos de derechos humanos, no existían abogados indígenas, no existía un marco de contención, ella pudo andar por la vida, ¿qué me queda a mí, no? ¿Qué nos queda a nosotros? Ella me contaba que cuando la echaban de la tierra, cuando la largaban, porque la metían presa para que el terrateniente se apropie y alambre, ella volvía. ¿A dónde me voy a ir si este es mi lugar? Vuelta Margarita a estar presa. Entonces digo, esa constancia, hasta que ganaba ella, hasta terminaba ganando por cansancio, es un ejemplo para nosotros, siempre está ahí presente. Ella y el resto de mis abuelos también, con una idea de estar ahí, pese a la adversidad, ¿no? Eso es decir no, porque decir no en escenarios que están benévolos frente a ese no, pero decir no en un escenario totalmente adverso, hay que decir no ahí, ¿no? Eso es muy, para mí es el legado más grande que me dejaron, ¿no? Antepasados. Ellos y todos los ancianos que fui conociendo a lo largo de mi vida. Conocí mucha gente anciana, mucha gente comprometida, que nos acompañó, que en situaciones de mucho conflicto, recuperando tierra, rodeados por gendarmería, por policía, pero siempre estuvieron acompañados, apuntalando lo que hacíamos. ¿Cuánta gente hay viviendo en tanto que mapuche del lado argentino ahora mismo? Yo no sé exactamente qué número podría... Entiendo de que somos miles. Imagínate que en los centros urbanos, en la Patagonia, la población de las grandes periferias, por todo un proceso de despojo y gente que fue trasladada violentamente a esos lugares, hay miles de mapuches. Ciudades como Comodoro Rivadavia, Bariloche, no sé, desde lo que es el sur de la provincia de Buenos Aires hasta el sur de Chubut, imagínate cuánta gente puede haber. Es muy poca la que está en la zona rural y es en proporción con los que viven en la urbanidad, que sí es poca, pero hay como un principio de retorno. Hay una identificación en tanto que identitaria, individual, gente que sigue de todas formas viviendo en pueblos urbanos, en ámbitos poblados. Sí, hay expresiones, cada vez hay más expresiones. La gente se empieza a reencontrar. Yo creo que sí, yo creo que hay... pensando de la historia más reciente del pueblo mapuche, 90 hasta nuestros días, cuando me preguntan, ¿y tienen contacto con Gulmapu? Y nunca dejamos de no tenerlo. Siempre hubo contacto, siempre es un pueblo que busca la dinámica más efectiva para que principios ideológicos, filosóficos, espirituales se nutran. Y eso nunca se detuvo. Y por ejemplo, hace 20 años atrás quizás no había tanto proceso identitario en la zona urbana. Era incipiente, pero hoy es re común, hoy es muy común que en las ciudades grandes de la Patagonia celebren su Wiñón Chipantu, que en las ciudades de la Patagonia hayan reivindicaciones de lugares en común que identifican la presencia mapuche, organizaciones, pequeñas y grandes organizaciones. No existía eso hace 20 años atrás. O sea que hubo un proceso más que importante en estas últimas décadas. Y tiene que ver con todo ese circular de lo que ha ido pasando. ¿Hay diferencias? Y sí. ¿Y qué pueblo no tiene diferencias? Hay diferencias metodológicas, ideológicas, pero entiendo que hay principios fundamentales que si realmente uno se hace, si lleva a la práctica ese principio
filosófico o ideológico, por supuesto que siempre se va a oponer al proceso de muerte de tu tierra, de tu territorio, ¿no? Digo, cuando hay amenazas de multinacionales, etcétera, etcétera, no creo que haya algún mapuche que diga, sí, estamos a favor de la mega minería, vengan y exploten. Bueno, yo creo que eso está en pleno, en un proceso que genera bastante optimismo en nuestras vidas. Bueno, ahora estamos en Francia. Acá el hecho de quitar, de dejar ahora mismo la vida de la ciudad e ir a vivir al campo, ir a vivir en un lugar donde hay más, donde hay menos gente, pero donde se puede dar un modo de vida más comunitario, más solidario, más horizontal, en ese sentido también es bastante común. Se ve cada vez en mayor medida. Mira. Evidentemente no responde a un proceso identitario ni a un proceso realmente cultural, responde simplemente a un rechazo de lo que se reconoce como antinatural, como nocivo, como un círculo vicioso. ¿Cómo es o cómo se está viviendo? Evidentemente debe haber ahora mismo en Puelmapu, bueno, incluso del otro lado, gente que está viviendo mal que mal su identidad, que se reconoce como mapuches y viviendo en las ciudades. Sin embargo, debe haber un cambio bastante importante cuando la gente decide de volver a ir a vivir a una comunidad, ¿no? Sí. Es una dinámica de vida bastante distinta. Son procesos. Uno cuando... Yo no quiero terminar siendo fundamentalista de que no se puede ser mapuche en la ciudad, porque uno lo es también. Creo que hay que tener una armonía en la forma del proceso de un pueblo, porque si no, la vanguardia a veces también se transforman en máquinas de impedir, porque un pueblo tiene que, por ahí hay dichos que dice al paso del más lento, y sí, hay que ir al paso del más lento, porque quizás cuando uno fundamenta, dice, sí, vivir en la comunidad, vivir en el loft, si no, no sos mapuche, porque el que vive en la ciudad, estás condenando, estás clausurando la posibilidad de que ese Peña y Salanguien tenga el proceso que uno mismo tuvo, ¿no? Y eso no está bueno, para nada. Recuperar el territorio es importante, y por supuesto que es importante, pero no solo el recuperarse el territorio es importante, el tema es cuando lo liberás y qué haces con ese territorio. Ese es el desafío más grande, porque uno puede decir, recuperar territorio, hay toda una campaña de movilización, el Estado responde con persecución, con muerte, pero después cuando el territorio está liberado, ¿cómo le demostramos a la sociedad capitalista? ¿Cómo demostramos de que ese lugar se liberó y puede ser vivible? Y podemos llevar adelante una vida que interpele este sistema. Creo que ahí donde recién estamos dando los pasos como para plantear de que otra vida es posible, sin tanto consumo, sin tanta urbanidad, sin tanta necesidad de estar pendiente de lo que genera el sistema. Creo que es el gran desafío que tenemos. Y ya ahí no hay ni puelches ni hueluches, sino es un desafío en términos como pueblo, ¿no? Nos quieren interpelar a veces en términos económicos, cómo va a ser, yo digo, no es cómo va a ser, ya es. O sea, no es que estamos haciendo una prueba, porque nuestros antepasados demostraron que milenariamente vivieron de esa manera. No tenemos que demostrarle nada a nadie. Mis abuelos, cuando ellos, y mis bisabuelos, cuando eran perseguidos por el ejército argentino, cuando tuvieron un periodo de paz momentánea, me contaba mi abuela que en plena Patagonia ellos llegaron a tener hasta parrales de uva. Hoy recién la industria de la agricultura está pensando cómo hacer para tener viñedos que tengan la capacidad para resistir, pero mis abuelos ya lo hacían, si es el relato de mi abuela. Cuando mi abuela me hablaba de autonomía, era cuando ella me decía, no me decía en estos términos, nosotros vivíamos en la autonomía, no, ella hablaba, su primer idioma era el mapudungun, pero cuando en Wincasdungun me explicaba lo que era vivir de manera autónoma, me decía, nosotros nunca necesitábamos ir a la ciudad
al pueblo. Nos hacíamos hasta la ropa. O sea, ella lo que me decía es que no necesitaban de la sociedad Winca para vivir. Pero ese periodo duró muy poco, duró siquiera algunas décadas. Después llegan con una nueva corriente migratoria, ya por los años 30, 40, se expanden las fronteras de la ganadería, e ingresa, y esto es importante tener en cuenta, ingresa una lógica de comercio que poco entendía nuestra gente, de endeudarte, después pagar, porque se ejerció otro tipo de lógica de intercambio. Cuando uno decía el trasfintún, o formas de hacer comercio que no necesariamente implicaba el dinero, cuando llegan estos, generalmente eran comerciantes los que llegaron, de origen sirio-libanés, español, italiano, y bueno, y ahí comenzó todo un proceso de endeudamiento del pueblo mapuche. Habías hecho una referencia a la horizontalidad cuando hablaste del recuento con tus tíos. Sí, yo recuerdo que cuando llego a la comunidad del Mirador, así se denomina en Cajamón, pude vivenciar los trabajos comunitarios que mis parientes llevaban adelante, las señaladas, marcación. Me gustaba mucho compartir con ellos toda esa experiencia de cómo la gente se juntaba para llevar adelante trabajos comunitarios. Pero sinceramente yo veía que era algo que tenía fecha de vencimiento también, porque noté de que en los jóvenes había mucha seducción sobre el mundo urbano, y todos anhelaban irse del lugar para trabajar, para tener dinero constante y sonante, para comprarse un auto. Y yo decía, y lo pensaba en aquel entonces, ya siendo mucho mayor que un adolescente, decía que mis primos y mis primas iban a ser cacheteados por la realidad. Porque ir a la urbanidad significa tener cierta formación para aspirar a ese tipo, digamos, de acceso a lo material. Y ellos pensaban que no, que era, no sé, tener voluntad, y la verdad que la voluntad no alcanza, ¿no? Porque uno puede tener toda la voluntad, podés dejar la vida trabajando, ser la persona más trabajadora, pero siempre vas a estar ubicado en el último escalón, cuando no tenés la formación para moverte en el mundo urbano. Claro, muchos de los jóvenes que se iban de las comunidades no tenían más que primario, con mucha suerte. Y hoy por hoy, hasta para atender un negocio te piden educación mínimamente secundario. Entonces muchos vivieron esa realidad de terminar engrosando los sectores de mayor marginalidad en las ciudades. Algunos regresaron y otros terminan en situaciones vivir al borde. Algunos, esa misma imposibilidad te lleva a veces al alcohol, a situaciones muy complejas. Hay un sector ahora que son expresiones mapuches que surgen de los sectores más marginales de las grandes ciudades, que vienen ya de tercera o cuarta generación viviendo en una urbanidad. Y hay algo que se genera en la ciudad, que son las tribus urbanas, ¿no? Eso se vive en todo el mundo, las tribus urbanas. Y hay tribus urbanas que hablan de procesos libertarios. Cuando hay no sé, de repente allá, por ejemplo, se habla hay un heavy metal contestatario al Estado, que a veces rumbea para el nacionalismo argentino, pero otra vez hacia lo identitario. Y esas tribus urbanas se nutren también a partir de que se encuentran en condiciones de marginalidad, muchos de sus integrantes. Y lo que se ha dado en Patagonia es que también va nutriendo un pensamiento libertario, y de repente se encuentran con un mensaje, ¿no?, que anda circulando del principio ideológico mapuche.
descubren que sus abuelos balbucean algunas palabras en mapudungún, descubren que cuál era su origen, y eso generó también una reorientación de esa marginalidad. Y eso llevó también a que muchos pupeños y pulangueros, hermanos y hermanas, vayan a recuperar el territorio en la búsqueda de una vida diferente. En principio creo que lo que mayor motiva, la motivación, es empoderarse de sus propias vidas, ¿no? De ser marginados, de por ahí terminar consumido por el Paco, por el alcohol, o muertos por una banda antagónica, o muertos por la policía, se ponen en valor. Eso me parece que es un paso no que se logra por casualidad, sino por todo un proceso de décadas de las condiciones que van creando las propias organizaciones y comunidades mapuche. Se da también que se llevan toda la impronta de barrio a las recuperaciones de tierra. Y muchos no son diplomáticos a la hora de discutir con el Estado, ¿no? Y se arman cada situaciones de control del territorio en una situación de absoluta desproporción, porque quien te va a reprimir va con las armas más modernas para reprimir, entrenado para reprimir. Y quien está del otro lado es gente de los barrios, que fueron a recuperar tierra, que responden con piedra, y la lucha es absolutamente desigual. El resultado ya lo sabemos, ¿no? Es la muerte o un listado interminable de gente condenada. Pasa de un lado y del otro. Pero en Puelmapu está pasando particularmente esto, ¿no? El retorno de generaciones que vienen ya viviendo en la urbanidad, pero que encuentran su posición identitaria como una fuente de inspiración para cambiar su rumbo de vida. Con todo lo complejo que implica eso, ¿no? La complejidad que tiene eso. Pero no deja de ser una expresión mapuche. Habías contado que de parte de tu madre, en una primera infancia, lo que te venía de tus raíces era más bien historias de miseria, una historias negativas. A veces uno hablando con gente que vive en las ciudades, que no tiene ningún tipo de identificación propia con la nación mapuche, la imagen que tienen ellos es la que le viene de la televisión, la que le viene de los medios de prensa. Que evidentemente nunca se ha ocupado de la cotidianidad de esta nación, sino simplemente de las interacciones de su aparato represor cada vez que esto ocurre. Una imagen que parecen transmitir en general es, sí, los mapuches, pero ya no deben quedar, ya no deben estar más. Y esto que es bastante coherente con lo que se puede leer en la prensa en realidad, cuando se ven estas situaciones casi de guerra civil, por cuentagotas que se producen entre la gendarmería y, como decís vos, ciudadanos completamente desarmados que están ahí. Sin embargo, bueno, si uno saca cuenta, la destrucción, la aniquilación total del pueblo mapuche parece que se viene reproduciendo desde hace cientos de años y sin embargo están ahí, siguen viviendo ahí. Hay una vida cotidiana donde esta situación de guerra y de conflicto no es lo que dicta toda su vida y todo su presente. Sí, hay una vida cotidiana, hay como te dije al principio, hay un emerger, ¿no? Del pueblo mapuche que no se detuvo nunca. Entiendo de que todo el tiempo buscaron una forma de invisibilizar la lucha del pueblo mapuche o la existencia, ¿no? Hay en términos como genocidio estadístico, decíamos cuando largaban los censos en Argentina de la población indígena, y primero decían, bueno, los verdaderos indígenas son los que viven en comunidad, o sea, el resto que se identificaba indígena, o en este caso mapuche, no era tomado en cuenta si esto lo manifestaban viviendo en la urbanidad. En las comunidades también buscaron la forma, los que tenían reconocimiento jurídico o los que no, los que eran reconocidos jurídicamente eran comunidades, pero ahora el que vivían en una comunidad pero que no era reconocido jurídicamente, evidentemente no se tenía en cuenta su identidad, ¿no? Entonces, claro, los datos estadísticos eran mínimos, un 10%, un 5%.
pero la cosa fue cambiando en la medida que el propio pueblo se hace visible. Todo sirve para hacerse visible, hasta un graffiti. Cuando vos entras a una ciudad, hace 20 años eso no ocurría, ahora entras a las ciudades en Patagonia y ves demandas de los grafitis mapuches, entonces uno también decodifica qué pasa en la ciudad, ¿no? Y qué no pasa, qué pasa y qué no pasa. La presencia se hace notar, y cuando la presencia se hace notar y cuando el Estado no puede ocultar evidentemente la existencia y la vitalidad del pueblo mapuche, utiliza otra artimaña. En este caso, por ejemplo, en Patagonia, de que somos extranjeros, que venimos de Chile, Claro. que llegamos en el 1800, 1700. Lo peor de todo es que hay gente que reproduce ese, Sí, que lo cree y lo incorpora. o inventa una serie de pueblos, como te decía, pampas, un listado de pueblos que vos decís. Yo en mi vida escuché a algún anciano hablar de que sus antepasados eran pampas, o que venían, no sé, son nombres que se van creando para la confusión. Con teorías que se van agregando año tras año, década tras década. Como Hay una teoría que impusieron los primeros, cuando llegan a Patagonia los primeros investigadores, que fue allá por el 1940, traen teorías llevadas de Europa, ¿sí? Teorías que clasificaba al mundo indígena como faunas endémicas, ¿no? Como que acá están los loros en esta parte, y acá están los mapuches. sabiendo, perdón, que incluso 20 años antes había mapuches que habían sido transferidos en barcos, atados a museos y a ferias en Europa, ya incluso en pleno siglo XX. El relato del Estado argentino tiene que ser un relato impecable. Y es un relato impecable que inclusive en el imaginario de las personas no concibe un territorio sin Argentina. O sea, se le da la mirada de Argentina como algo que viene de la ancestralidad. Y la Argentina se encargó, quienes construyeron el relato del Estado argentino, se encargaron de tener un relato blanqueador. Todo lo que pasó no se puede contar. Entonces el imaginario es que, claro, siempre existió Argentina. Y vos decís, ¿cómo que siempre existió Argentina si hasta entrado 1890 todavía el pueblo mapuche luchaba? ¿Cómo va a existir Argentina antes, al menos en Patagonia? Pero bueno, es así. El mensaje que intenta la cooptación de ese tipo de discurso comienza en las escuelas, ¿no? Empiezan con los niños que van al jardín infante. Después hasta salen formateados con esa idea. Cuando uno dice que es mapuche, mucha gente desconoce. Lo único que sí revierte esto es cuando hay mucha conflictividad. Pero se hace caricatura del pueblo mapuche cuando hay conflicto. ¿Por qué? O hacen caricatura del conflicto, o directamente hacen un relato de que es una mezcla del pueblo mapuche de Al Qaeda con ETA, y o sea, toman situaciones como prácticamente fuésemos el eje del mal, o sea, de un extremo al otro. No existís, y el otro extremo sos la amenaza para la seguridad interna del Estado argentino. ¿Cómo puede una sociedad vivir así, ¿no? Con eso? Un Estado donde no solamente hay ahora ministros de seguridad, aunque no haya un Ministerio de la Cultura, pero sí lo hay de seguridad, claro, que ha asumido de forma completamente natural que se puede equiparar al pueblo, a las corrientes libertarias que pueden estar siendo contestatarias con el Estado, con el terrorismo, y a los mapuches también con el terrorismo. Sí, sí. Y usar esto como un argumento, y decir, el pueblo mapuche, hay grupúsculos que son libertarios, que están contestatarios al Estado, por ende son terroristas. Exactamente, hay una necesidad de control, y una de las formas de control es el miedo. La gente tiene que tener miedo a lo que desconoce, miedo. Vos ves un noticiero en Argentina y te pasa un asalto, ellos le llaman salidera bancaria, y te lo pasan todo el día,
todo el día te repiten la misma información. La sensación es que a cada media hora están robando un banco, ¿no? La sensación es que todo el tiempo están llevando adelante un hecho de violencia. Porque yo no estoy diciendo que eso no ocurre en Argentina, ocurre, pero no como lo muestran los medios, ¿no? Entonces digo, todo gira en torno del control a partir del miedo. ¿Cómo ejerce el control las religiones sobre las personas? Por el miedo. ¿No? ¿El miedo a qué? El miedo a ser juzgado, el miedo a no ir al cielo, ir al infierno, el miedo de que, bueno, hay un Dios que permanentemente te está mirando, observando por tus actos. Ese es y la culpa, ¿no? Miedo y culpa son una fórmula de control de masas que es increíble. Hoy lo estamos viendo en América Latina, en América en general, o en el mundo, ¿no? Cómo operan con ese tipo de control. Al principio parecía algo inofensivo, porque de hecho mucha gente sale del alcoholismo a partir de ese tipo de experiencia, ¿no? Pero te sacan el control del alcohol en tu vida, pero te imponen otro tipo de control. Si se reemplaza por otro marco igual de rígido e invasivo. Sí, tal cual. Entonces, hoy cuando esa forma de control se traslada a la política, con mayor evidencia, no digo que años atrás eso no existía, evidentemente existió, siempre. Pero hoy vemos cómo los candidatos se reúnen con pastores evangélicos, cómo intentan cerrar acuerdos. Evidentemente decís, bueno, esto se vino gestando, y hoy que está en su máxima expresión, lo veíamos nosotros en las comunidades mapuche, y sí, porque uno de los principales conflictos que genera la presencia, la intromisión de religiones foráneas es la división, es la interpelación que se hace al pensamiento ancestral. El evangelismo tilda a la espiritualidad mapuche como actos de brujería, del diablo, de Satanás, de que hay que combatirlo, de que no puede ser. Y eso crea división en un love, ¿no? Se terminan, entre las propias familias, se terminan dividiendo porque hay gente que lleva un grado, digamos, de interpretar este tipo, digamos, de mandato divino, y que es absolutamente intolerante con las prácticas de la espiritualidad mapuche. Y pasa en Puelmapu, pasa en Gulumapu, pasa en todo el Gualmapu. Imagínate que esa forma de control lo trasladas a nivel estados latinoamericanos. Y eso ya se está pasando, ¿no? Eso lo estamos viendo. Sí, se están volviendo a unir los grupos religiosos con los grupos gubernamentales en dinámicas bueno, ideológicamente muy marcadas. Sin embargo, para la relación entre el pueblo mapuche y todos los sucesivos gobiernos que puede haber habido luego de la instalación de los estados nacionales, me parece haber cambiado mucho en relación a la postura política de cada gobierno. Yo siempre digo que ningún estado se revoluciona a sí mismo. Cuando vinieron con un proyecto bolivariano hace muy poco, yo decía, ¿qué estarán leyendo? Porque la revolución que se planteaba como un acto de los diferentes estados frente a una idea más socialista, nada hacía cambiar la realidad, ¿no?, del avance de las multinacionales sobre Amazonia, sobre Patagonia. O sea, esos proyectos que son realmente los que ponen en riesgo la vida en todo su conjunto, la presencia de un gobierno socialista no cambiaba nada, no revertía nada. Lo que podías ver así superficialmente son políticas demagógicas, pero en el fondo tenían la misma política depredativa, la misma política de muerte que cualquier gobierno de derecha o ultraderecha. Entonces decimos, nada cambia con la idea de que estas democracias representativas ofrecen. Nada va a cambiar. Puede que superficialmente uno note de que algunos tienen cierta tendencia más hacia el pueblo, pero en definitiva, en el fondo,
del control que hacen geopolítico y facilitadores de las multinacionales tienen la misma dinámica, digamos. En Argentina el anterior gobierno, que era centro izquierda, dejó la ley antiterrorista, dejó el proyecto de Vaca Muerta, que es un proyecto de extracción del petróleo y el gas no convencional por fracking, que entiendo que en Europa muchos países lo prohibieron. Lo prohibieron porque, a ver, si hay algo, pero uno parece que estuviese hablando a un público, cuando uno dice el agua es lo más importante, es que es lo más importante, ¿no? Entonces, cualquiera puede interpretar de que uno dice, no, el agua no se puede contaminar porque es lo más importante para la vida. Se puede reemplazar por fuego, que es lo que ocurre en Estados Unidos cuando abren la canilla y sale gas inflamado. Entonces, decir, ¿cómo puede ser que un gobierno que tiene una inclinación hacia lo social pueda haber cometido semejante crimen, ¿no? De haberle cedido a multinacionales de todo el mundo la explotación de una zona que va a tener un impacto irreversible no solo para el ser humano, sino para todas las vidas, y lo hizo ese gobierno, ¿no? Lo hizo un gobierno populista o progresista. Hace un año hubo bastante ruido mediático por el conflicto mapuche, porque en ese momento la persona que desapareció, que evidentemente fue asesinada, no era mapuche, era Santiago Maldonado, que era un joven que venía de la ciudad. Sin embargo, y creo que fue tu hermana Moira, en un momento se tomó el trabajo de recordar que desaparecidos desde el comienzo de la democracia, miembros de la comunidad o del pueblo mapuche en la provincia de Chubut, se han contado decenas, por no decir cientos. Y eso desde el comienzo de... Sí, nosotros venimos denunciando, de hecho tenemos varios casos de denuncia de trabajadores rurales que desaparecen, porque se valen de la inmensidad también, entiendo yo, ¿no? Porque desaparecer en Patagonia es que no te van a volver a encontrar nunca más. Eso lamentablemente uno lo siente y sabe que es muy probable que eso suceda. Pero digo, cuando las instituciones, en un marco democrático, son partícipes de esa desaparición, entonces ¿qué queda más que denunciar? A la sociedad civil, ¿no? A alguien que escuche, peones rurales que han desaparecido, y muchos, no uno. Hace muy poco estuvimos acompañando a un padre, un hijo, mejor dicho, a su hermana, a la hermana de este hombre que desapareció con su hijo, Calfulianca, de apellido, el Peñi, los dos Peñi, que eran testigos clave de un conflicto de tierra en la zona de Cholila, muy cerca de donde estamos nosotros. Y nunca hubo una respuesta qué pasó con ellos. Pero eran alambradores y tenían que declarar. Y así es un listado interminable, digamos, ¿no? Pero, claro, decíamos, evidentemente deja en evidencia algo que también cachetea, que duele. Porque uno piensa, los sectores de derecha, reaccionarios, que se perpetúan en los privilegios del Estado, van a tener ese reflejo racista de querer invisibilizar. Pero cuando vienen de los sectores progresistas, de derechos humanos, y que tienen cierta miopía o desinterés, eso sí que es un trago amargo, ¿no? Porque decís, bueno, parece que el racismo es como degradé, ¿no? Te dan los tonos bien claros y de ahí para abajo. Yo estuve en Argentina en el año 2012 y fui a ver el acampe del pueblo Cuá, sí. En Capital Federal, en la ciudad autónoma, bueno, cerca, donde estaban desde hace semanas o meses esperando que la presidenta los reciba. Mientras estaban esperábamos que termine la asamblea, se me acerca Eduardo Galeano, el escritor, y me agarra del brazo y me pregunta, ¿pero cómo es que la presidenta no los recibe? ¿Qué es lo que ocurre?
Y esto recordando que el pueblo Coma había bajado esta vez, en una ocasión más, a pedir que la presidenta interceda porque estaban sufriendo asesinatos, acosos, ataques de todo tipo, expulsiones de todo tipo, ya no solo ni siquiera los adultos o los dirigentes, miembros menores de edad, incluso niños. Yo no, evidentemente yo no pude responder esta pregunta de una forma nutrida, pero se me vino a la cabeza que evidentemente lo que había era una complicidad con los gobiernos locales, que no son necesariamente, que no cambian necesariamente de una década a otra, de un mandato de un gobierno central al otro. Quizá también es una particularidad en Latinoamérica, ¿no? Que hay gobiernos locales que tienen una dinámica bastante feudal, gracias. Y que evidentemente son ellos los que imponen el día a día. Claro, es que a veces cuesta entender esto. Por ejemplo, cuando nosotros mencionábamos el aparato que despliega un gobierno populista progresista, ¿no? Dice, no, pero los Kirchner, Néstor, bueno, pero Néstor no está siendo el intendente del Maitén, por ejemplo. Néstor no es el que, es como un pulpo, que evidentemente ellos no, vamos a pensar en funcionarios ideales, ¿no? Que son de buen corazón, que no son corruptos. Vamos a pensar así, vamos a hacer esa práctica. Que evidentemente no alcanza a ser un funcionario impecable, ¿no? o un presidente impecable, cuando se despliega tremendo pulpo de poder en un país tan grande como Argentina, donde no tienen el control. Entonces, quienes representan, por ejemplo, el kirchnerismo en Patagonia, están vinculados a terratenientes, a la sociedad rural. Vos decís, ¿cómo uno va a pensar de que estos personajes pueden llegar a tener un pensamiento progresista, de derechos humanos? Todo lo contrario, ejercen con más impunidad, ¿no? su verdadera posición frente a sus gobernados. Hace no mucho tiempo tuvimos que parar una situación en una comunidad que pretendían hacer un proyecto de megaturismo en la veranada de la comunidad. O sea, la construcción de 19 pistas de esquí. O sea, la construcción significa el desmonte. Claro. Y la comunidad tuvo que, y colectivamente tuvimos que apelar a la lucha, a pararlo, a parar eso, buscar los mecanismos desde cortar el acceso al cerro, desde buscar instancias de la justicia, pero quienes gobernaban en ese momento eran del kirchnerismo, ¿no? Un gobierno popular, la gobernación del pueblo. Y quienes gobernaban a nivel provincial también era el kirchnerismo, y quienes llevaron adelante el proyecto eran funcionarios del kirchnerismo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos pensar de que ciertas conductas o tendencias pueden llegar a liberarnos como pueblo, pueden llegar a estar a la altura de nuestras necesidades? Fue toda una lucha que la pudimos parar por la convicción que pusimos, porque la verdad dijimos, vamos a quedar frente a una sociedad que está esperanzada de la creación de ese emprendimiento turístico, porque a la mayoría de la gente humilde le decían no, van a tener trabajo, estos mapuches que impiden. Nosotros, utilizando el medio de comunicación, una radio ahí en Maitén, fuimos tratando de desactivar cada argumento, porque decían, es un beneficio para todos. Ah, sí, es un beneficio para... vamos a llamar a Chapelco, vamos a llamar al centro de esquí La Olla, o a Bariloche, a ver qué derrame, porque la lógica del derrame del capitalismo, ¿no? Porque hay algunos que se benefician y con el goteo dice que van a terminar beneficiándose de los de abajo. El negocio de esquí es la antesala de los negocios inmobiliarios, porque el esquí en sí mismo no da beneficios. Es simplemente la antesala de lo que significa el negocio inmobiliario. Las cadenas de hotel, Los hospedajes, y todo ese negocio inmobiliario se iba a hacer en la comunidad mapuche Cañú y Ñiripil. O sea, ellos tenían que sacrificar su territorio para que se produzca el derrame capitalista.
Entonces dijimos, no, esto no va a beneficiar al pueblo, va a seguir beneficiando a los perpetuos beneficiados del Estado, que son los que tienen todo un historial de despojos de comunidades y que son peronistas, algunos de ellos, y son kirchneristas, ¿me entendés? ¿Cómo Sí, la complejidad? Gobierno de unidad popular que debería abarcar a todos. Entonces, decimos, es muy difícil entender desde ahí, de cómo yo toda mi vida estuve por afuera de esas representaciones de partidos, jamás me sedujo, jamás coqueteamos con algún partido, algún candidato, porque entendemos de que es más de lo mismo. Te dejo tomar. Vale. Quizás saliéndome un poco de este tema, pero con la esperanza de retomarlo enseguida. Vos contaste también que, sobre todo en tu infancia, pudiste ver todo lo que es el condicionamiento religioso, que también lo podés ver en los demás, que viste qué consecuencias tiene. Sin embargo, para la nación mapuche, ¿qué es Dios en realidad? Bueno, Dios, cuando se produce la llegada del Huinca, el territorio mapuche, también hubo intenciones de colonización ideológica, porque no solo fue a la fuerza. Y quienes aprendieron el mapudungun, los primeros en aprender el mapudungun, fueron los curas, ¿no? Los primeros registros que hay del idioma del mapudungun lo hicieron los curas, con sus diferentes variantes y expresiones, porque en Gulumapu, bueno, están los franciscanos, habían una mezcla pero en definitiva todos estaban en función del proceso de colonización ideológica. Y hay un término, que inclusive hasta los ancianos lo utilizan, que es el futá chao. Futá es grande, chao padre. Lo que uno va entendiendo cuando va profundizando en la espiritualidad mapuche es que futá chao, ese padre grande, no es congruente con el resto de lo que nosotros ejercemos en nuestra ceremonia. Porque ¿qué tiene que ver el futá chao con los ñen, con los punehuen, con las formas de interpretación que hay de una naturaleza que tiene una entidad permanente, interacción entre sí, entre el che y las personas? Entonces ahí comienza también la idea de cómo nosotros vamos descolonizando en nuestra cabeza todos esos principios que inclusive hasta a mí, yo cuando me encuentro con una anciana, con una papay, con un chachay, me cuesta mucho decirle eso. Al principio me costaba mucho en el sentido, digo, ¿quién soy yo para venir a decirle a este anciano, mire, está errándole a la cuestión? Hasta que entendí lo siguiente. Primero me tenía que hacer la autocrítica, primero tenía que buscar las herramientas la más válida para ponerme a discutir con esa persona mayor y entender desde qué lugar él estaba nombrando a Futá Chao, ¿no? Desde qué lugar. Y es mucho más complejo que 2 más 2 es 4. Yo pensé que estaba confundido, no. Hay cosas que yo debía aprender en mi vida para poder sentarme a discutir con ellos. Entiendo de que no existe un Dios, así como lo muestra el Huinca, que te controla y que te va a juzgar o que te va a dar beneficios o que te va a reservar un lote en el cielo. En el mundo mapuche no existe eso. Eso es algo que es impuesto. Tampoco existe de los que serían, no sé, civilizaciones como la griega. No hay cientos de dioses que estamos permanentemente invocando con la misma lógica de un dios, ¿no? Fui entendiendo de que yo utilizo la palabra decodificación porque es una palabra que entiendo de que hicieron mis antepasados, nuestros antepasados, cómo fueron entendiendo las señales de la naturaleza, cómo fueron profundizando y cómo se llegó inclusive hasta aceptar de que los códigos, las normas de conducta del che, del mapuche, hombre y mujer, estén emanadas de la propia naturaleza. No sé si hay otra sociedad que tenga ese principio.
¿no? Porque siempre el principio es el hombre está por encima de todo. Y las normas, las conductas las elabora el hombre con su lógica, con su posicionamiento vertical, y que el hombre es el que domina. En el mundo mapuche pasó todo lo contrario, ¿no? Las leyes, las conductas del mapuche con respecto a ese entorno es a partir de la propia naturaleza. Y eso a mí me fascinó, empezar a encontrar esa respuesta. Y después, por experiencia propia, de ir comprendiendo qué significa cada ejercicio pleno que hace uno de su espiritualidad, qué significa para nosotros, qué significa que, de hecho, llegué a interpretar de que evidentemente no es un hecho de fe, la espiritualidad mapuche no es un hecho de fe, porque si no estaríamos en contradicción. El hecho de fe es si creemos que existe un Dios y estaríamos, bueno, agarramos un rebenque o una varilla y nos golpeamos porque tenemos fe en Él, pero eso no existe. Entonces, por más que nos sometamos a tortura, no va a ocurrir ningún milagro. Tampoco es un hecho de moralidad en este aspecto. Yo conozco Pupen y Pulanguien que tienen realmente un pasado difícil de entender en materia, digamos, de situación familiar, pero tienen conocimiento, ¿me entendés? O sea, hay conocimiento, porque a la naturaleza a los Pune-Buen Puñén, la única forma de tener contacto con ellos es con conocimiento, no es con fe, ni con que yo sea un hombre muy bueno, de una conducta desde la lógica cristiana intachable, ¿no? Por más que sea lo más bueno, si yo no tengo conocimiento no me voy a poder contactar ni comunicar. ¿La moral no alcanza o no tiene? No, la moral es una moral impuesta. No digo que dentro de la estructura social mapuche no exista formas de... Por supuesto que existe, si no, no hubiésemos existido como sociedad durante miles de años, ya estaríamos destruidas. Pero digo, la idea de que, bueno, yo voy con mi corazón bondadoso, soy bueno, algo va a acontecer, vamos a pedir que no llueva tanto, o vamos a pedir que no vengan las heladas cuando se... Eso no existe tampoco, entendí. O sea, de hecho, uno va comprendiendo de que el entrar en ese timón es progresivo y te lleva toda la vida. Uno no deja de aprender todo el tiempo. He estado con hombres y mujeres muy sabios que me han dicho, nosotros seguimos aprendiendo. Y con respecto a mí, yo nunca pensé de que tenía que estar tratándome situaciones de que me pasaron en mi vida, desde el hecho de enfermarme, de tratar de interpretar qué me estaba pasando, de los sueños, de los permas que fui teniendo en mi lugar, en mi comunidad. Soñaba cosas que necesariamente tuve que buscar a alguien que me guíe para interpretar esos sueños que yo fui teniendo, y que eran de hecho sueños vinculados a las fuerzas del lugar, a quién nosotros íbamos con quiénes íbamos a establecer una relación en ese lugar. Bueno, todo eso me fue pasando también. Y entiendo de que uno va a dejar la vida con eso, ¿no? Va a transcurrir, va a seguir teniendo situaciones similares. Si yo lo hubiese interpretado desde el mundo cristiano, diría, bueno, está todo vinculado a hechos vinculados con el diablo, con Satanás, como te dicen ellos, ¿no? Y desde un punto de vista burgués actual hubiera sido simplemente circunstancial, un problema psicológico. Un problema psicológico, ¿sí? Eso, básicamente. Mucho más que... Y entiendo de que hay cientos de experiencias. ¿Pero es válido hablar de una mentalidad religiosa de la nación mapuche o habría que hablar si se quiere reducir esto a unos términos más comprensibles? No es algo dogmático. Espiritualidad. No es algo dogmático, ¿no? No es una cosa... Yo creo que hay que hablar fundamentalmente en un hecho espiritual, en una comprensión de tu entorno tan profundo, el hecho de
de la interacción que hay entre la naturaleza y las personas del mundo mapuche. No tiene, creo que va en sintonía también con la forma de organización que tiene el pueblo mapuche, ¿no? Yo siempre cuento esto. Si en una familia algún peñi languien tiene la manifestación de que algún espíritu le exige ser machi, y en esa familia ejercen el cristianismo, el evangelismo, lamentablemente hay un escenario muy difícil para ese peñi salanguien. Lo primero que van a decir es manifestación demoníaca. Van a querer sacar el diablo inclusive a patadas si pueden. De hecho ha pasado. Si cae en una familia racional involucrada con este mundo occidental donde todo se soluciona con pastillas, evidentemente le van a diagnosticar algún desequilibrio mental, ¿no? Es muy probable que suceda eso. Ahora, ¿qué pasa si esto es vivido en un loft, o en todo caso en una familia donde hay una armonía en términos de pensamiento mapuche, de saber entender qué le pasa a ese hermano, a esa hermana? Va a tener un futuro más esperanzador, por lo menos va a tener la contención de su familia y hasta va a poder llegar a algún momento a sacar, levantarse con ese espíritu que le exige, ¿no? Pues el machi, lonco, o vaya a saber qué. Pero digo, hay muchos escenarios complejos para ese tipo, digamos, de realidades y situaciones. En lo personal, ¿vos tuviste un recorrido que habla de esto? Ciérralo. Sí, lo personal he tenido y sigo teniendo. Pero, bueno, siempre estamos atentos de lo que le puede pasar a otras comunidades. Y a veces es muy difícil de darle contención también. No por casualidad, durante todos estos años se está generando un escenario mucho más propicio que antes. Y de hecho hay pulanguien, hermanas muy jovencitas, que están manifestando esta posibilidad de recuperación del ejercicio de la autoridad ancestral de Machi, ¿no? Son machil, están siendo orientadas y bueno. Y de hecho han nacido, me sorprenden que en familias que jamás se me hubiese ocurrido a mí, de que iban a estar hoy tratando de contener el resurgir de una Machi. Familias que estaban totalmente desinteresadas con la lucha mapuche, o que veían pasar el movimiento mapuche, y hoy están involucrados por lo que le está pasando fundamentalmente por eso. Vamos a tener que definir qué es una machi. Por lo que está pasando en Puelmapu, cuentan de que se está generando un levantamiento. Y el levantamiento, cuando uno habla del levantamiento de las comunidades, tiene que también pensar de que no es un levantamiento solo de un kimun, de un conocimiento de los vivos, sino también hay una manifestación del mundo de los espíritus. Entonces cuentan, lo que se está evaluando como lo que está pasando es básicamente que hay espíritus que vienen nuevamente, ven en las condiciones como para exigirle a alguna hermana, hermano, un rol. Un rol particular. Un rol particular. Pero que está definido en la... Y por ejemplo, las pulanguien que están en proceso de levantamiento de machi en Puelmapu, son espíritus de machi, pero de sus propias familias que han venido a buscar. ¿Y cuál es el rol de una machi? Y el rol de una machi, bueno, yo siempre... Se puede hablar en esos términos. Por ahí voy a hablarlo en términos muy superficial, pero para que se entienda. El machi, ¿cómo explicar un machi a un mundo tan racional winca? Es muy difícil. Claro. Pero digo, en principio, por ahí puedo tomar una partecita de lo que puede llegar a ser una medium, ¿no? Viste que hay roles, de hecho he sabido de que hay personas que tienen un grado de sensibilidad que inclusive son utilizados o son convocados por la justicia para resolver casos
en Europa. Sí, eso sigue ocurriendo. Eso sigue ocurriendo. Entonces más o menos ahí me van entendiendo qué puede ser uno de las tantas roles que cumple la marcha. Por supuesto también en la medicina, en lo que significa el diagnóstico y la curación, porque las enfermedades son muy variadas. No es que uno se enferma y ya le dicen, bueno, tenés esta enfermedad. Hay muchas formas de enfermarse en el mundo mapuche. Claro. Que también es algo que puede ejercer un lahuentuchefe. Mi abuela, Margarita Chanqueu, ella era lahuentuchefe. No era machi, pero ella curaba inclusive hasta, nosotros decimos, enfermedades que te pueden producir, que hay gente que también te puede producir enfermedades. Y hay remedios para ese tipo de cuestión. Mi abuela curaba ella sabía hacer el rapitún, que era sacarse lo mal que te hicieron a través del vómito. Bueno, básicamente el rol de Machi es muy, muy importante en términos, digamos, de orientación de las comunidades, de formas de interpretar también y diagnosticar en términos colectivos, ¿no? Porque a veces diagnostican no solo a la persona enferma, sino también a lo que puede estar pasando. Con esto que pasó con Santiago Maldonado, nosotros sabíamos que él había muerto. Al poco tiempo supimos que estaba muerto porque habían dos Nandien que nos dijeron está muerto y está las dos en diferentes sectores. Lo veían a Santiago adentro de una cámara frigorífica, decimos nosotros. No sé cómo le llamarán acá, pero es como una cámara, sí. Y decíamos, los únicos que tienen esa infraestructura es Véneto, en la estancia de Leleque, que estaba a pocos kilómetros. Porque para llevar un cuerpo a la ciudad tenías que trasladarte con el cuerpo hasta Bariloche o hasta Esquel, que era un recorrido, que es un recorrido de cientos de kilómetros. Entonces ya sabíamos que él estaba muerto. Entonces, imagínate que esto, ¿quién puede tener? ¿Qué juez puede tomar en cuenta esto que digo? ¿Qué fiscal? Más cuando hay tanta complicidad. Por otro lado decíamos la advertencia que le dijimos a los Pupen y Polanguien de ahí, que tenían que tener cuidado, de que no podían descuidarse ni un segundo porque le iban a plantar el cuerpo. Lamentablemente se descuidaron. Y es tanto el aparato represivo, la audacia y las formas que utilizan para engañar que aparece el cuerpo. Yo quería justo empezar a hablar de los conceptos que se abrió la puertita en el último momento, de los conceptos de salud y quizá también englobar el de educación, pero antes de entrar ahí, si te parece, cuando aparece el cuerpo de Santiago, aquí en París, un amigo de él, un antiguo amigo que había compartido habitación en una pensión cuando eran estudiantes en Argentina, que en ese momento estaba estudiando en Francia, acá en París, colgó una foto de él en el muro de los federados que está en el cementerio del Père Lachaise. Sí. Es el muro donde se fusilaron algunas de las personas que se levantaron en la Comuna de París en 1871 y que vivieron en comunidad libertaria durante un tiempo resistiendo no solo al invasor alemán prusiano, sino también a los royalistas y a la alta burguesía francesa. Y él hizo eso porque decía que Santiago era anarquista. Y que era por eso que él había ido a unirse o a participar como él podía de las acciones de resistencia del pueblo mapuche. Hay este tipo de gente que se reencuentra o que parece tener una ideología o un espíritu libertario que se reencuentra o se identifica con lo que hace naturalmente el pueblo mapuche. Nosotros tenemos la experiencia de llevar ya 20 años de la recuperación de un territorio que controlamos y que nos cuesta mucho controlar. Controlar significa que estamos permanentemente en conflicto con el Estado, con sus instituciones. Claro, control no control propio de ustedes, sino controlar la invasión.
Controlar significa justamente eso, ¿no? El hecho de... Es un espacio que primero no vamos a permitir ningún tipo de explotación hidrocarburífera, mineral, ni represa. De destrucción de la naturaleza. Nos comprometimos con el lugar de ser guardianes de ese lugar. No permitimos nada de eso, no vamos a permitir. Ese es el compromiso que tenemos en términos macros. Y en términos de control más habitual y permanente es que incursiona las fuerzas de seguridad de la policía, de gendarmería, inclusive las guardafauna, guardapesca, que son todas que cualquiera que lo ves desde afuera piensan que bueno, qué bueno que existan guardafaunas, qué bueno que existan guardapesca, pero son formas de control también. No de la depredación, sino formas de control de quien habita en la zona rural. O sea, ejercen el rol de policía y estamos permanentemente en conflicto con ellos, tratando de controlar ese espacio. Nosotros recuperamos 150 hectáreas y que esas 150 hectáreas es un espacio donde hay bosque, donde hay río, donde tenemos agua. Decimos, siempre alentamos a los pupeños pulanguien, cuando van a recuperar tierra, recuperar lugares donde se pueda vivir, ¿no? Donde construir una vivienda o tener un palo de leña no implique dejar la vida, porque se da en Puel Mapu fundamentalmente que hay extensiones inmensas de semidesértica que tienen un sentido de arraigo porque en algún momento del despojo y del transitar el mapuche, algún anciano, algún abuelo se asentó ahí. Pero le decimos, si no tenés agua, si no tenés leña, si las condiciones de vida son tan adversas, tarde o temprano te vas a terminar yendo, o pidiendo al Estado que te gestione tu vida. Entonces, para recuperar tierra, recuperemos tierra que sean tierras fértiles, que sean tierras que realmente nos brinde la posibilidad también de tener una vida digna. Entonces son muy difíciles las recuperaciones de este tipo de espacio, ¿no? Porque la mayoría están en el latifundio. Nosotros estamos rodeados de un gran latifundio que es un empresario argentino, uno de los más millonarios, ricos, y de hecho está en el top 10 de los millonarios del planeta, que es Pérez Compa. No sé si escuchaste hablar de eso. Un poquito. Después, más adelante tenemos algún Gibor. No sé si escuchaste hablar de ellos. Un poquito. Sí, estamos rodeados por latifundios que nuestros vecinos pasan en helicóptero. Claro. Pero, bueno, han venido, se quieren acercar a nosotros, nos vienen a ofrecer, a ver qué necesitamos, nada, no necesitamos nada. Yo le digo a mi gente, nada, no queremos nada de ellos. Nos costará, a veces tenemos carencias económicas, pero siempre salimos adelante, siempre vamos a estar, pero no necesitamos nada de ellos. Ni de ellos, ni del Estado. Nada, no queremos nada. Aunque somos conscientes de que mínimamente el Estado tiene una deuda perpetua con todo lo que ha pasado con nuestra gente. Entonces, el hecho de la recuperación de ese territorio implica justamente eso, la posibilidad de desarrollar una vida con estas características, ¿no? Me olvidé el fondo de la pregunta. El fondo de la pregunta no era otro más que justamente esta, que la respuesta que diste, que es por qué puede haber un sentido de identificación entre las corrientes libertarias que están atraídas por el modo de vida alternativo. Y en ese control de 20 años pasaron todas las personas que yo no voy a decir eran todos libertarios anarquistas, era gente que algunos que venían a acompañar pidiendo licencia en su trabajo, otros que sí que eran anarquistas, otros que, de todas las corrientes de pensamiento, a todos los recibimos, siempre y cuando cumplan uno de los principios fundamentales que viene a compartir de manera comunitaria un espacio que liberamos. Pasó mucha gente y de todo el mundo, no solo argentinos y argentinas. Muchos se quedaron un mes, una semana,
medio año, así nos fuimos relacionando con la gente. Y yo sé que ante una situación de conflicto, ellos van a estar al lado de nosotros, seguramente. Si lo traslado a la situación de Santiago, Santiago no fue a que lo mate Gendarmería, ¿no? Pero sí estaba acompañando ese proceso de lucha. Por eso digo, no es necesario rotular como anarquismo quienes se solidarizan con la lucha mapuche. Claro. Sino hay mucha gente que no lo es. Sí, no es necesario entrar en esa categoría. Pero que sin embargo tiene una mirada sobre la lucha que ejercemos. Por ejemplo, a nosotros realmente no nos quita el sueño pensar que si queremos o no queremos una propiedad del lugar, ¿no? La verdad que la propiedad es lo de menos. No nos interesa, de hecho, tener la propiedad del lugar. Ni una participación del Estado. Ni una participación del Estado, ni porque el objetivo es la liberación del territorio, poder ejercer nuestra vida, así con el principio de guarriache, de gente de ciudad, pero ahí vamos, ¿no? Tratamos de que las futuras generaciones, que son muchas, tengan un camino un poco más marcado, ¿no? Y en ese transitar hemos compartido con mucha gente y seguiremos seguramente compartiendo con mucha gente, que la gente que viene a estar con nosotros, come con nosotros, trabaja con nosotros, cuando hay escasez, escasea con nosotros también, pero y cuando hay abundancia, estamos todos felices. Eso es así, eso hace... ¿Cuánto hace que está el pueblo mapuche viviendo en Guaymallén? Más que los estados nacionales, más que antes de las invasiones desde siempre, colombinas y precolombinas. Desde siempre. O sea, imagínate que, no sé, todo el tiempo hay una modificación del poblamiento de América. Sí. ¿No? Todos los años se va modificando. Pasó de, no sé, 6.000 años a 12.000, de 12.000, todo el tiempo hay nuevas pruebas que indican de que la población en América, hasta están llegando a decir, que de repente ya esto de que todos surgimos de un tronco en África y se puede modificar, es así, es una... Pero bueno, es lícito decir que hace 9.000, 10.000 años, 8.000 años que los mapuches están asentados en Yo cuento la historia de mis abuelos y de mis bisabuelos. Es válido. Porque si no termino también en una especulación. No me gusta la especulación. Yo lo que quería... lo que quiero decir es esto. No me gusta la especulación que ha hecho la ciencia con respecto al paso del tiempo en nuestras vidas. No me gusta porque a veces se especulan con un pedacito de cerámica, arman una... Sí. Entonces digo, yo no voy a caer, yo no voy a decir, de hecho hay pelis Languien que lo dicen, hace 10.334 días con 2 horas estamos que, qué bueno tener presente ese principio, ¿no?, de tiempo. Yo la verdad que puedo hablar de lo que contaba mi abuela, mi bisabuela y algunos de mis tatarabuelos. Yo lo que quería ver con esto era el hecho de que aspectos de la vida en sociedad, porque en comunidad están presentes desde siempre y está el aspecto de la salud y de la educación. ¿Cómo se vive esto? Ahora se vive en un proceso de retorno, ¿no? de búsqueda así como uno dice, recuperamos territorio, ¿no? Recuperamos un pequeño territorio. Queremos ejercerlo de la manera más libre. También el resto de los aspectos que hacen al mundo mapuche está en ese proceso de recuperación. Porque no solo es la recuperación territorial. Son siempre proyectos que implican grandes desafíos, ¿no? Nada es gratuito. ¿Cómo se vive el aspecto de la salud ante una comunidad? Mira, yo creo que esta nueva relación que existe entre Gulmapu y Puelmapu llevaron también a naturalizar de que tenemos el derecho y podemos ir a ver a un machi o a la machi. En mi caso particular,
el rol que cumplió mi abuela en la Huentuchefe durante tanto tiempo también me hizo ver el mundo de la medicina desde otra manera, de otra forma, repensando en qué significa la enfermedad, ¿no? ¿Qué significa enfermarse? Eso es el principal, la principal interpretación que tenemos que hacer, ¿no? Y incipientemente hay como una necesidad de volver a lo ancestral, ¿sí? Incipientemente todavía falta muchísimo para volver a encaminarnos. No por una falta de voluntad del pueblo mapuche, sino porque, siempre digo, cuando un pueblo es invadido, militarizado, los daños colaterales uno no lo puede no ver. El daño sufrido en la sociedad mapuche ya está. Entonces, o le damos una vallaspirina para alargar la agonía, o buscamos un proceso realmente de sanación, de curación. Si queremos una vallaspirina, vamos y pensamos un mundo que parece que todo está bien en el mundo mapuche, y la verdad que simplemente es una medida analgésica, como digo, no hay otra. Entonces, ¿y un proceso de sanación cómo sería? Y el proceso de sanación está dejando muchas vidas, está dejando no solo la vida, sino está dejando muchas, no sé, ahí donde yo entro y valorizo todas las expresiones mapuche. Yo puedo pensar de que mucho no comparto con otras expresiones mapuche, pero me hace muy bien pensar que están ahí. Parece una contradicción, pero me hace muy bien pensar que existen, que están, que hay cierto amor por tu pueblo. Porque el que no hace nada y está sentado criticando, yo no lo tomo en cuenta ese tipo de... Ahora, el que va y se compromete, por más que metodológicamente, hasta ideológicamente no compartamos, pero digo, va, hace un aporte, lo hace. Eso ya para mí es un paso más que importante. Todas las formas son válidas siempre que tengan esa intención, ¿no? De curar. Y en lo que respecta, cuando no se acepta, por algún motivo no se incorpora este concepto de propiedad, este concepto de vida, como se dice ahora, occidental, ¿cuál es el lugar de la cultura? ¿Cómo es la percibida de la cultura? ¿Cómo se crea, cómo se conserva, cómo se desarrolla, cómo se transmite? Yo siempre hablo de una expresión mínima, que es la expresión de mi Lofche y de otros, ¿no? Porque por ahí yo estoy diciendo, no, sinceramente no nos quita el sueño pensar que no tenemos propiedad en nuestro lugar, pero sé que hay comunidades que sí le quita el sueño y sí que están luchando. De hecho, en Puelmapu están hoy discutiendo la modificación del código civil, de códigos nuevos que están queriendo reformar, donde van a meter la propiedad comunitaria, y las comunidades se reúnen y discuten. En nuestra comunidad yo no voy a perder el tiempo a ver qué forma de... Pero sí entiendo que hay otras que sí le importa eso, ¿no? La propiedad. Como garantía de un bienestar, vaya a saber cómo se interpreta, ¿no? Eso de la propiedad comunitaria. Hay cosas más importantes que discutir la propiedad comunitaria. Para mí, forma de ver, ¿no? Y entonces siempre que nos referimos a algún proceso, siempre es una expresión, y yo diría una expresión mínima del mundo mapuche. Pues yo te puedo decir algo y mañana viene otro y te hace todo un planteo diferente de lo que es, donde pone uno el termómetro, ¿no? Vos tenés un termómetro y podés decir, bueno, vamos a poner acá, en este sector que es más libertario. Si vos le haces la lectura del termómetro, decís, estos buscar la autodeterminación, la libertad. Corres el termómetro y lo llevas a un sector donde está muy vinculado al cristianismo, a otro tipo de... Pues decís, la lectura no va a ser la misma. Bueno, eso te habla de un pueblo. Eso es un pueblo. Un pueblo así, ¿no? Con la intervención de los estados chilenos y argentinos. Y eso uno no lo puede negar, sino no podés hacer un diagnóstico acertado de la realidad. Eso lo traslada al idioma, a la cultura, a la espiritualidad, a la medicina, a todo eso.
Pero justamente cuando no hay esta presencia centralizada y autoritaria a nivel religioso, cuando hay otros medios de expresión de la identidad o de transmisión de la identidad, ¿cuáles son es que hay límites entre lo que son las expresiones que puedo entender el Winca como culturales y las que son espirituales o religiosas? ¿Esto está más mezclado? Una vez hicimos un acto con mi hermana Moira en el año 92, era justo para el quinto centenario. El descubrimiento de América. Hicimos una convocatoria en la única placita, pequeña placita que tenía el nombre de un antepasado mapuche, Mariano Antico Nahuelpan, ¿no? El resto toda Plaza San Martín, Roca, Belgrano, ¿no? Todos los de los... Y teníamos la alegría y la fortuna de que vino mucha gente, vinieron de comunidades, de todos lados, se llenó la placita, era un festival de música. Pero antes iban a hablar gente que pedía hablar. Llamamos a Elvira Epulef. En ese momento Elvira Epulef tenía 105 años más o menos, una papá ahí. Y era maravilloso que iba a hablar ella. Estábamos con Moira felices. Ella estaba cieguita, no, hacía varios años que no había perdido la vista, pero estaba muy lúcida, muy lúcida. Y le dijimos, acá está el micrófono, tiene que hablar ahora. Y ella decía, ¿qué tengo que hablar? Moira le dice, tiene que hablar de la cultura. Y ella nos responde, ¿qué es cultura? Y con Moira nos miramos y dijimos, me parece que nosotros estamos formateados, dijimos, tenemos que cambiar toda nuestra Winca forma de pensar, de dirigirnos, ¿no? Estábamos absolutamente formateados los Wincas, y nos reíamos porque después le dijimos, no, tiene que hablar de las cosas antiguas. No paró más. Habló de... Imagínate que ella había vivido lo que significó la gesta de su propio padre, que era Mariano Epulef, que viajaba a Buenos Aires a luchar por sus tierras, a ver qué pasaba, si iba a caballo, la gente juntaba dinero entre todos para que él pueda ir a gestionar el territorio donde estaban viviendo. Y a su vez contaron lo que significó escaparse de los campos de concentración o llegar a lugares. Era la cultura viviente en ese momento, nos contaba todo eso. Nos contaba que hacían guillatunes para que, cuando venían corridos por el ejército argentino, hacían guillatunes para que el ejército que traía camiones en mulas se empantanaban, porque hacían llover ellos, que llueva, y dice que ahí ganaban varios días para seguir disparando al ejército. Imagínate lo que eran esos relatos. Pero nosotros fuimos frontalmente, como jóvenes bien Winca, hable de la cultura, le dijimos. Me hizo acordar eso cuando me preguntaste de la cultura. No, que mi idea era justamente poder abrir un poco esa puerta, ¿no? De cómo se vive, cómo se expresa, cómo se transmite, porque si uno se tiene que acercar de afuera y decir, bueno, está la tradición oral, pero no escrita, hay ceremonias, hay ritos, es una forma de folclore. Hay una corriente nueva de pensamiento que yo siempre entendí que la ciencia Winca, la antropología, la arqueología, clasifica todo lo que se puede hacer clasificable, todo se clasifica, que estos tienen características, todo es clasificable. Entonces hay alguna forma, unos conceptos nuevos, que seguramente contradictoriamente sale de la propia ciencia, que me llama la atención, que es un concepto que no se puede clasificar, que es el multinaturalismo. O sea, que cada cultura ve la naturaleza de una forma diferente. Y si cada cultura ve a la naturaleza de una forma absolutamente diferente, ¿cómo se puede clasificar? No se puede clasificar, ¿no? Se clausura esa posibilidad. Claro. Entonces, digo, cuando a veces uno tiene que explicar su cultura, me parece que es un concepto válido. Porque a veces hay comunidades que han perdido el idioma, uno dice, están perdidas, ya está perdida, ya estas comunidades no hacen guillatún, pero vos vas a esa comunidad y ven la naturaleza de una forma tan diferente a como la ven otras sociedades,
porque todo el tiempo te están hablando vino, sí, me encontré con un piche, me encontré con un zorrino y me pasó tal cosa y me enfermé porque vino un pájaro y me tomé el cerro que se tronó y me decía que iba a venir un invierno, digamos. Eso es una relación con la naturaleza, es un legado que hay de la identidad mapuche, que pese a que han querido colonizarnos con el idioma, con otras religiones, eso no lo pueden sacar, ¿no? Esa relación con la tierra no pudieron contra eso. Y eso es muy importante y muy fuerte. Por eso cuando hablábamos del idioma hace muy poco con un Peñi, también planteamos eso, ¿no? El idioma no... Decía él, sin idioma no hay territorio, y también sin territorio no hay idioma. O sea, es como toda una gran necesidad. Porque podés, decimos, en Paraguay hablan el guaraní, hasta la oligarquía habla el guaraní. Entonces acá no pretendemos que todo el mundo hable el mapudungún por simplemente hablarlo. O sea, el mapudungún expresa una forma de vida, expresa conceptos, es otra cosa, no es un idioma nomás. Hay una necesidad, suponemos, en este proceso humano sobre este territorio, sobre este planeta. Yo lo veo como una búsqueda necesaria de virar hacia otra forma o otro estilo de vida o de respuesta. Porque es como algo cíclico que pasa en el planeta cuando notas que se van disputando el poder sobre expresiones ya demasiado desgastadas, ¿no? Desde izquierda, derecha, centro, y es algo que eso desgastó a la humanidad, creo, y deja lo que puede interpretar qué pasa en América y en América Latina, ¿no? Como la gente masivamente intenta buscar algún tipo de respuesta en expresiones políticas que parecían que ya estaban caducas, ¿no? Como lo que pasa en Brasil con Bolsonaro, lo que pasa en Argentina con Macri, en Chile con Piñera. Pero evidentemente ese es un vacío que hay. Hay un vacío en la sociedad. No hay alternativas. Entonces la gente en la coyuntura busca, no sé, de repente que te garantice de que tu perpetuidad en el pago de tu casa se va a mantener estable. Ya no se cuestiona si es un principio ideológico profundo que va en lo más pragmático. Entonces eso hace que muchos terminen seguramente votando al menos malo, entre comillas, y a veces el menos malo se transforma en el más malo. Entonces decimos, en este proceso de búsqueda de identitaria y búsqueda en el caso del mundo mapuche, también se suma una resistencia global, ¿no? Es un aporte que hace el mundo mapuche también, con todas sus deficiencias, a veces con nuestras propias torpezas, pero en definitiva es un aporte que se le hace a la humanidad, de buscar un principio, un nuevo paradigma, decimos, ¿no? Y lo digo en mis conversas cuando planteo de que hay tantas expresiones de naciones sometidas al control de un puñado de estados, porque en definitiva es lo que pasa, ¿no? El puñado de estado que controla y que facilita la incursión por todos los territorios ancestrales de multinacionales que a su vez le garantizan a los estados la perpetuidad del privilegio de algunas sociedades de consumo en el planeta. Entonces digo, la sumatoria de ese pensamiento tan diverso que tiene todavía por luchas, ¿no? Posee la humanidad, esa diversidad de pensar el cosmos, de ver la vida de diferentes formas, creo que es una forma esperanzadora de buscar un nuevo paradigma. Y en esa búsqueda mundial se suma el pueblo mapuche, con todas sus complejidades, ¿no? Pero en definitiva, creo que si hay algo que incomoda al sistema, este sistema capitalista, extractivista, neoliberal, como lo quieras calificar en términos políticos, económicos, etcétera, etcétera,
es esa visión que tiene el pueblo mapuche, ¿no? Esa mirada que tiene sobre la vida, esa mirada que tiene sobre su territorio, esa comprensión milenaria que ha tenido de las diferentes manifestaciones de la naturaleza, de sus fuerzas, de ese decodificar que hablé, de esa forma de interpretar la comunicación con tu entorno, el compromiso como guardianes, ¿no? de cuidar y proteger esos puñenes, esos punehuel, y esperamos también la reciprocidad de la naturaleza con nosotros, ese diálogo que se establece. Es decir, yo creo que esa forma de vida molesta al sistema. Entonces van a tener toda la capacidad para crear formas novedosas de represión. Pero sin embargo, pese a todo lo que ha acontecido durante todo este periodo de resistencia mapuche, no ha podido doblegar, ¿no? Esa aspiración del mundo mapuche de seguir siendo lo que siempre fuimos, ¿no? Gente de la tierra. Muchas gracias, Pablo. Gracias por el espacio también.